¿Sabías que cuando Jesús sanó a un hombre poseído por demonios en un área gentil, el hombre sanado se convirtió en un primer misionero para sus compañeros gentiles? La misión para los gentiles no comenzaría en realidad hasta después de Pentecostés. Hoy estamos en nuestro día 72 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, Señor, en este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Ilumina nuestras mentes, Señor, transfórmanos conforme a tu obediencia, Señor, y ayúdanos a meditar en tu palabra diariamente. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Lucas 8. Mujeres que servían a Jesús. Poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Parábola del sembrador. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Explicación de la parábola. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tiene raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por lo tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene, aun lo que cree que tiene, se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús. Entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús calma la tempestad. Uno de aquellos días Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Llegándose a Jesús, lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos.
Y él levantándose reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿Quién pues es este que aun a los vientos y al agua manda y lo obedecen? El endemoniado Gadareno. Entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿Qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Había una manada de muchos cerdos paciendo ahí en el monte, y los demonios le rogaron que le permitieran entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo él estaba endemoniado y había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor, y él, entrando en la barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él, pero Jesús lo despidió diciendo: Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho por ti Dios. Y él se fue clamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Jairo ruega por su hija. Cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo, porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Jesús sana a una mujer. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó: ¿Quién es que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: Alguien me tocó, porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando, y cayendo delante de él declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Jesús resucita a la hija de Jairo. Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: No temas, cree solamente y ella será sanada. Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: No lloren, porque no ha muerto, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Niña, levántate. Entonces
le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Para reflexionar, mujeres que siguen a Jesús. Mientras Jesús recorría ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, había mujeres que lo seguían y que le servían con sus propios recursos. ¿Eres acaso tú alguna de estas mujeres? La sociedad en la que vivimos necesita mujeres que caminen tras las huellas del Maestro. Las niñas y jóvenes que vienen detrás de nosotros necesitan ver el ejemplo de mujeres fieles a la palabra de Dios. En las escuelas, en las redes sociales y en los medios de comunicación abundan modelos de mujeres fieles al mundo y a los deseos de la carne, y muchas que las siguen no alcanzan a comprender las consecuencias eternas que esto implica. ¿Estás usando tus recursos, tu tiempo y tus dones para servir al reino? Caminemos con Dios, conozcamos al Señor del cielo y de la tierra por medio de la meditación constante de su palabra, para que podamos dar un testimonio sano y fiel de lo que significa ser verdaderas seguidoras de Cristo. Jesús habla en parábolas. Jesús habla a las multitudes por medio de parábolas. El diccionario de la Real Academia Española dice: una parábola es una narración de un suceso fingido del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. ¿Y por qué Jesús hablaba en parábolas a estas multitudes? Sus discípulos hicieron la misma pregunta, a lo que él respondió que lo hacía porque era a ellos, a los discípulos, a quienes se les había concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Sin embargo, a estas multitudes no les fue dado a conocer estos misterios. Por otra parte, Jesús les decía que las multitudes que escuchaban, viendo, no veían, y oyendo, no entendían, lo que hacían que se cumpliera en ellos la profecía de Isaías 6, 9 y 10. Jesús cierra su explicación de por qué hablaba en parábolas, llamando a sus discípulos dichosos, pues sus ojos veían y sus oídos escuchaban. Les menciona que muchos profetas desearon ver lo que ellos veían y oír lo que ellos oían, pero no lo vieron ni lo oyeron. Estas palabras recuerdan las palabras que encontramos en Primera de Pedro 1, 10 al 12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizan de la gracia que vendrían a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Hermanos, nuestro corazón necesita recordar que la historia que estamos viviendo individualmente no se centra en nosotros mismos, sino en el Señor, pues el Señor en su gracia ha abierto nuestros ojos para ver y oídos para oír, para conocer el Evangelio de Cristo, para poder, por el poder del Espíritu Santo en tu vida, es que se te ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. No pierdas el asombro ante la cotidianidad y rutina de la vida. Antes bien, espera expectante el regreso de tu Señor por los suyos. Parábola del sembrador. ¿Qué terreno eres? El evangelio que te ha transformado bendice a quienes te rodean. En los versículos 4 al 8 leímos la parábola del sembrador. Seguido de esto, el autor nos muestra la explicación de la parábola que Jesús habló a la multitud. La semilla es la palabra de Dios y hay 4 tipos de diferentes terrenos donde la semilla cae. El primero, en el camino, que son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Número 2, sobre la roca. Son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Número 3, entre los espinos, que son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Número 4, en tierra buena,
que son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de terreno te caracteriza? ¿Qué señales muestran que estás dando fruto? ¿Conoces a alguien que no ha tenido un terreno fértil al recibir la palabra de Dios? Toma un momento para orar y pedir al Señor que haga de tu corazón un terreno fértil para recibir la palabra y permanecer en ella cada día, y por aquellos que han cerrado su corazón para que la semilla no pueda germinar. Cuando Jesús termina de explicarles la parábola del sembrador, usa brevemente otra parábola para cerrar su explicación, la parábola de la lámpara que encontramos en los versículos 16 y 17. Amados, esta enseñanza Jesús nos enseña a no esconder la luz que hemos recibido, sino a vivir de manera que refleje su verdad. Esta parábola nos invita a brillar en donde Dios nos ha plantado como lámparas encendidas, compartiendo con quienes nos rodean la verdad que ya nos ha sido revelada. Si has sido iluminado por Cristo, puedes alumbrar a otros. No te quedes con lo aprendido, vive en la verdad que te ha transformado para bendecir a otros. Otros milagros y señales. Lucas nos relata algunos milagros que realizó Jesús. Es asombroso que nosotros podamos recordar a través de ellos que Jesús tiene poder sobre los fenómenos naturales. ¿Cuántas de ustedes viven en lugares que son peligrosos a causa de los fenómenos que pueden presentarse? Pueden estar seguros de que nuestro Padre que está en los cielos tiene control sobre cada uno de ellos. Lucas también nos resalta el poder de Dios sobre los demonios, sobre las enfermedades crónicas, en el caso de la mujer de flujo de sangre y sobre la muerte, la hija de Jairo. Cuán maravilloso es nuestro Dios, ¿cierto? Qué hermoso que nuestro Salvador no solo calme tempestades, sino que también se detenga a tocar a una mujer apartada por su enfermedad. No solo libera a los endemoniados, sino que restaura a los marginados y consuela a los que sufren. Así es nuestro Jesús poderoso y cercano. Para meditar, ¿qué cambios concretos necesitan hacer una persona creyente para que su vida sea una lámpara encendida y no haya nada oculto? ¿Cómo puede crecer en perseverancia y fruto? Te animo a considerar la siguiente oración. Padre, mi vida está a tu servicio. He aprendido que mi vida no se trata de mí, sino de ti. ¿Cómo puedo ser una persona que vive para tu gloria? Las cosas en las que actualmente invierto mi tiempo te honran. Ayúdame, Padre bueno, a deleitarme en ti y por lo tanto vivir para ti. Jeremías 29, 12 al 13 dice, ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 72. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.